Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Espero que estéis pasando una muy buena jornada de sábado. Además, estamos en la previa de ese Polonia Pro, donde varios de nuestros españoles se juegan el pase al Mister Olympia. Y hablando del Mister Olympia, hablando de campeonatos y en este caso hablando de la categoría Classic, tenemos ahí a Josema. Josema, que en esta semanita de vuelta de Nueva York ha sembrado un poquito la polémica en redes con esa pregunta, Raúl, de si competían o no competían en el Empro. Él ya ha contestado, ha afirmado que al Empro va a ir seguro. Otra cosa es si finalmente va a competir o no. Y a lo que venimos aquí es un poquito arrojar algo de luz, no mucha, porque todavía evidentemente no hemos hablado con Raúl del tema, pero por lo menos ver cuál es un poco el escenario sobre si Josema va o no a competir y si debería o no debería competir, que son cosas radicalmente diferentes. Así que, como digo, también vamos a escuchar a Tyler Manion, que Tyler Manion ha dado su opinión de cómo juzgó el New York Pro. Veremos si son un poquito excusas para justificar una decisión o si por otro lado las entendemos. Hay una pose en concreto que es la que le ha dado la victoria a Ruth Diesel, según opina él. Esto ahora ya lo veremos si está más acertado o menos acertado Tyler Manion. Un Tyler Manion que, por cierto, va a ser el que va a juzgar el Empro. Veremos a ver si en este caso pues lo tiene un poquito más claro con Josema, que por otro lado, en el caso de competir, el año pasado también compitió en el Empro, lo ganó y estaba Tyler debajo. De hecho, era precisamente el reclamo por el que iban al Empro. Así que, como digo, un montón de cosas encima de la mesa y vamos a tratarlas todas en esta tarde de sábado, que desde luego que apetece porque viene la cosa cargadita en el mundo del culturismo. Por supuesto, códigos de descuento ya los conocéis, código Iron Road en toda la web de Big para que podáis coger la mejor suplementación. Además están sacando la nueva creatina de One Piece, una creatina con el sello Creapure, sabor Drácula, que además nos lleva directos al pasado, a la nostalgia. Así que, como digo, aprovechadla porque está espectacular. Y por supuesto, aprovechad que esto sí que quedan tan solo 2 días, queda hoy, queda mañana, para esa Week Bodybuilding, un 40% de descuento, 35 más el 5 adicional del código Iron Road en toda la web de Agon Gym. Y si encima estáis un poquito cucos, están con la promoción 3x2 en la nueva gama de camisetas del nuevo drop de Back in the Game. Así que pagáis 2 al 40%, lleváis 3 y, como digo, es la mejor semana para poder aprovechar este tipo de descuentos. Como digo, vamos a pasar, nos vamos a coger la nave y vamos directos al universo Josema, porque ha tenido muchísimo de lo que hablar evidentemente esta semana. Han sido muchas las personas que han hablado de Josema, obviamente con razón, porque al fin y al cabo se lo ha ganado con esa participación en el New York Pro, con declaraciones como habéis visto en el canal, Dave Palumbo, Chris Aceto, Phil Heath, en fin, todo el mundo ha comentado sobre el nivel que ha aportado Josema en el Classic. Y en este caso, el último que quedaba por hablar, era evidentemente el juez central del evento, que en este caso fue Tyler Manion, a diferencia del evento anterior, que fue Stig Weinberger. Desde luego, sabemos más o menos ya la opinión de las dos, sobre todo porque también hizo recap, en este caso Tyler, de lo que ocurrió en Pittsburgh, pero parece que en este caso sí que le ha convencido más lo que vimos de Ruth Diesel. No sé por qué, porque sí que es cierto como mucha gente allí y vio un Ruth Diesel en peor estado de forma, más aguado, sí que es cierto que más lleno, pero parece que eso entra dentro más de lo que ellos estaban buscando, o al menos del feedback que le pudieron dar. Vamos a escuchar en este caso lo que dice Tyler del New York Pro. Of Terrence and Jose from last week in Pittsburgh. Again, both these guys brought really good packages. I think Jose was basically about the same, which is extremely impressive because, again, the conditioning is just next level that he brings. For Terrence, I thought he was much better than he was at Pittsburgh, especially during prejudging. I thought that his peak was nailed perfectly this time, and because of this, I feel like the show wasn't nearly as close between Terrence and Jose this week than it was last week. Pues ahí lo teníamos, él opina que Ruth Diesel llegó en un mejor estado de forma, que eso fue lo que hizo que la brecha que se abrió un poco en el Pittsburgh y que evidentemente les generaba dudas entre uno y otro, pues fuera más grande. A mí personalmente me sorprende, porque esta comparativa ya la hicimos entre los dos y es cierto que las luces son diferentes, es cierto que todo lo que es perspectiva y demás puede cambiar, pero sí que es verdad que daba la sensación de ver un Ruth Diesel en una mejor condición en Pittsburgh que en Nueva York. De hecho, se notaba sobre todo en las piernas, etcétera, etcétera.
hablando con gente de allí, hablando con gente obviamente que estuvo en Pittsburgh, comentaban exactamente lo mismo, con lo cual no se sabe si es una manera de querer justificar una victoria o por otro lado que realmente sí que estaban viendo una mejoría evidente, en este caso en Ruth Teasel. Como digo, va a seguir adelante y lo que a mí personalmente más me interesa es ver un poco las comparativas pose por pose porque digo, bueno, puedo opinar esto, pero si luego las poses dan 2-2 y se desempata en la mejor pose clásica, estamos un poco en lo mismo. Pues no, en esta ocasión Josema va a perder en el side chest, que es algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención y por supuesto quiero que en la caja de comentarios me dejéis vuestra opinión. Vamos a escucharlo. Real fast through the poses. The front double bicep pose is Terrence. You just see the overall balance between the upper and the lower body. Obviously, great taper in the small waist. Arms are balanced with everything now too. Jose still could use obviously a little bit more to his arms. His waist is a little bit wider than Terrence's, and he just doesn't have enough leg width and quad sweep to the front. Side chest I thought was much closer between the two this week. You can actually argue that Terrence could take the side chest pose from Jose this week. And why do I say that? Because you see the fullness in Terrence's chest compared to Jose's. Jose's, even though it's striated, is a little bit on the flatter side. He still could use some more thickness there. The shoulders and arms, you can see the difference. Terrence's outer arm here compared to Jose's. Jose still needs more to his arms. I think more than any other pose, you see that he needs more arms in this side chest pose. Now, lower body, I felt like they were very similar. Obviously, Jose's lower body is great. His side leg is crazy detailed because of his conditioning. He has great size to it. Terrence still has good size to his side leg. You know, his hamstring can still come up a little bit, and their conditioning was very close to each other. If you're just looking at pictures and video, Terrence has a very dark skin tone, so I think sometimes his true conditioning doesn't show the way it does when you're in person. I mean, especially from the judges table, because his conditioning was bang on this time, and he was full. He had that pop to his physique. You know, he was a little bit on the flatter side. He didn't have that same fullness in Pittsburgh last week as he did this week in New York. This week, he was bursting full and really conditioned. So this pose is almost a toss-up pose. It's very close between the two. Just because of size and crazy conditioning, you can give it to Jose. Or if you like, again, the overall balance between the upper and the lower body and the overall flow to the pose, really you could give this to Terrence. For me, this week, I like Terrence a little bit more in this side chest pose just because his flaws really don't stick out as much as Jose's, and the conditioning was really close to each other. Next up is the back double bicep pose. Obviously, this is Jose's best pose. It's going to be extremely hard for someone to beat him in this pose. I thought Terrence's back double looked a lot better than it did last week. So he was definitely closer to Jose in this pose, but it's still a clear pose for Jose. Terrence just still needs to obviously continue to work on improving all parts of this pose. You know, the hamstrings, the leg width to the back itself, even the arms, if they come up a little bit more, will make this pose look a lot better. For Jose, this is probably where his arms look the best out of all the poses. Still could come up a little bit more in size, definitely with the triceps. More tricep size will help this pose, but other than that, his back is crazy. The hamstrings, the leg width, and the overall conditioning is absolutely insane. So this was Jose's pose. The abdominal and thigh pose, for me, this was a more clear pose for Terrence this week. Why is that? Again, he was really full with better conditioning, so the lines and everything stuck out more. His overall balance is great. Jose's abs definitely got deeper. Like I said last week, they're definitely deeper than they were last year, but I think could still be a little bit deeper. They were just a touch more washed out here than they were in Pittsburgh, and obviously he needs more of that quad sweep and that leg width from the front. Finally, is your favorite classic pose. For me, this went to Terrence as well. Jose actually hits a pretty decent twisting back double, although I think it could still be a little bit better. Terrence hit a twisting back double as well. Terrence hits the twisting back double really well, but again, for both of these guys, I'm not sure if that's their best favorite classic pose to choose. I think they both look better when they're hitting one of their poses from the front, that's facing the front. But overall for me, still Terrence, overall balance, the conditioning, the fullness, the roundness, he takes that overall classic pose for me over Jose for the reasons that I stated before. So, pues ahí tenemos la explicación de Tyler, y yo tengo que decir a Tyler que es un fenómeno. Las cosas como son, es un auténtico fenómeno y os voy a explicar además por qué. Porque yo no sabía realmente que iba a coger estas poses en concreto. Pero cogiendo estas poses con la mejor pose clásica, utilizando, como dije, que creo que Ruth Teasel se equivocó al posar exactamente igual que Josema, mostrando la espalda donde realmente pierde, no para Tyler, esto ya no lo entiendo. Pero de llegar a decir que la pose de... Es que me sale hasta la risa.
llegar a decir que la pose del Seychelles le gana por acondicionamiento, que lo dice, y lo vamos a escuchar ahora otra vez, que dice que gana por acondicionamiento Ruud Diesel, y que esto ya es una cuestión de preferir. Si prefieres densidad, te quedas con Josema, y si prefieres equilibrio, te quedas con Ruud Diesel. Ahí ya me está dejando claro la subjetividad de todo esto. Estamos hablando de dos poses. En la pose del doble bíceps de frente se la dan a Ruud, en la pose de espaldas se la dan, del doble bíceps de espaldas, se la dan a Josema, pero entran en consideración esta pose en concreto que se la daban a Josema hace una semana y que ahora dicen que le falta acondicionamiento cuando llega mejor, o que al menos le gana a Ruud Diesel por acondicionamiento, y que es una cuestión preferencial. Y luego en el abdomen y piernas se la dan en este caso a Ruud Diesel, y la que quedaría de desempate, que eligen los dos la misma pose, que ya dije que para mí esto era un error de Ruud Diesel, el coger esta pose, y de hecho lo dice Tyler Manion, pero tienen que valorar esto. Esto es lo que tienen que valorar, lo que ven. Ellos lo dijeron, lo dijo Steve ayer. Valoramos lo que vemos. Y si valoráis lo que veis, los dos eligen esta pose. Y si tengo que juzgar la mejor pose clásica como esa pose en concreto, yo esa pose se la tengo que dar a Josema, porque los dos me están mostrando lo mismo. Si en la mejor pose clásica los dos se fueran, que no es el caso, evidentemente, se fueran a hacer un doble bíceps de espalda, obviamente tengo que valorar esa pose, porque los dos han elegido hacer esa pose. Es que lo curioso, que era lo que hablábamos la semana pasada, es decir, bueno, pero es que están comparando una pose clásica de uno y de otro, que son totalmente diferentes, y esto ya es cuestión muy subjetiva. No, es que encima en este caso nos han hecho el favor de hacer casi la misma pose uno y otro. Y viendo las dos poses, yo creo que hay mucha diferencia entre la pose de uno y la pose de otro. Precisamente porque además yo creo que esta pose de Ruud Diesel, desde luego que no es la mejor, que es lo que hablaba en este caso Tyler. No sé en el caso de Josema, pero en el caso de Ruud Diesel yo garantizo que no es la mejor suya precisamente es la de tríceps, en la que enseña el tríceps, se pone de perfil y es una pose muy bonita, muy estética. Con lo cual, en esta victoria, desde luego que tiene lo suyo, tiene lo suyo, porque ven a Ruud Diesel mejor y yo creo que no iba mejor. Le dan de ganador la pose del Seychelles, se la dan porque dicen que bueno, que te puedes quedar con una cosa o con la otra, pero que ellos han preferido la otra, con lo cual ya hay un criterio subjetivo de 3 pares de cojones. Y luego, aparte de todo eso, al final, es que lo más curioso es el final de todo esto. Fijaros esto que dice aquí. Quiero volverlo a poner para que veáis un poco el criterio que tiene. Vamos a escuchar este fragmento solo. It's very, very close between the two. Just because of size and crazy conditioning, you can give it to Jose. Or if you like, again, the overall balance between the upper and the lower body and the overall flow to the pose, really you could give this to Terrence. For me, this week, I like Terrence a little bit more in this side chest pose just because his flaws really don't stick out as much as Jose's, and the conditioning was really, really close to each other. Next. O sea, ojito a la barbaridad que se casca el tío. O sea, lo primero que te está diciendo es que evidentemente esta pose está muy pareja, que te puedes quedar obviamente por el tamaño y la definición de Josema, o que si prefieres equilibrio y fluidez se la das a Ruud Diesel, pero que este fin de semana tú te has decantado por Ruud Diesel, prefieres a Ruud Diesel, porque sus defectos no resaltan tanto. Me gustaría saber cuáles son los defectos de Josema en esta pose en concreto, pero cuando dice, fijaros, sus defectos no resaltan tanto como los de Josema, And the conditioning was really, really close to each other. y el acondicionamiento fue muy parejo. De verdad, el acondicionamiento fue muy parejo, en serio. Yo insisto, aquí está, dejadmelo en la caja de comentarios y vamos a ver la última valoración final de Tyler Manion sobre Josema y sobre cómo se ha hecho un nombre, y a partir de ahí empezamos ya a hablar de lo del Empro y demás, que tengo cosillas que contar. Vamos a escuchar. And I feel like Jose really has made a name for himself these last 2 weeks and is definitely one to look out for at the Olympia. I have a feeling he's going to make some small improvements that are going to go a long way just this year in the next 5 months before the show. And then obviously Terrence as well is going to have time to improve. So it's going to be really interesting to see what these guys come back to the Olympia and look like. And I feel like pues ahí lo tenemos, ¿no? Josema evidentemente se ha hecho un nombre, más de lo que lo tenía, y precisamente ese ha sido el objetivo de competir en Pittsburgh y de competir en Nueva York. No sé si lo volverá a hacer a lo largo de su trayectoria, imagino que evidentemente estarán marcados en rojo, pues por ejemplo el Arnold, que últimamente se está poniendo con subidas de precio y demás muy interesantes, pero donde tenemos que ir y donde realmente ha surgido la noticia, no es en otro sitio que aquí.
donde Josema, en una historia que tenemos en el portal de Juiz de Veje, por supuesto os invito a que lo sigáis si no lo seguís todavía, abre la posibilidad de seguir con la temporada hasta el Empro el día 15 de junio. Quedan tan solo 3 semanas, es decir, el lunes que viene quedan 3 semanas para este Empro. Todo viene a raíz de esta historia, ¿vale? Donde, bueno, pues etiqueta a Raúl, le pone Empro, un poco enseñando pues la condición con la que va, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco dejando en el aire la posibilidad de que vaya en el Empro. Yo os tengo que decir varias cosas sobre esto. En primer lugar, yo esto no lo he hablado con los protagonistas, con lo cual todo lo que hablemos aquí es mera especulación. Sí que es cierto que quedan tan solo 3 semanas y que en el caso de ir o no ir, evidentemente lo debería confirmar él. A mí me da la sensación de que estamos en un punto muy similar y os acordaréis aquel de cuando volvimos con el tema de la Nutri-Yumi. Os acordaréis que cuando volvió del Empro, del Olimpia, se habló bastante de la posibilidad o no de competir en la Nutri-Yumi, que estaba muy pegadita en este caso al Olimpia, con el objetivo de conseguir su pase para el siguiente Olimpia, es decir, para el Olimpia de este año. Eso se hizo, se debatió aquí, para muchos, entre los cuales me incluyo, pensamos que no tenía por qué hacerlo y que podía perfectamente buscar un descanso amplio para no quemarse. Para otros era como alárgalo un poco más, consigue el pase y eso que te quitas de la cabeza. Finalmente Josema lo hizo, consiguió el pase al Olimpia y luego, después de ese pase y después de esa preparación, ya para en este caso el Pittsburgh Pro, nos encontramos con algo que sabíamos que antes o después, porque esto es imposible poder hacer que no saliera, nos encontramos con declaraciones de Josema en las que comentaba esto. En enero, tío, en enero, febrero, cuando empecé esta preparación, que claro, yo llevo las cosas primero muy rápido, clasificación a Olimpia, tío, 3 Pro Shows ganados. Y claro, es que eso te da motivación a solo pensar en culturismo te está solucionando la vida. Tienes tus ingresos, tienes tu gente, tienes tu todo, tienes un equipo brutal. Y claro, no te quieres dar cuenta, tío. Y yo en enero, febrero, cuando comencé la preparación, dije, joder, no es que comience preparación, tío, es que no he parado en 2 años, ¿sabes? En plan, son 2 temporadas seguidas compitiendo y es todo el año enganchado. Y es todo el año por y para eso. ¿Qué pasa? Que yo tengo, tío, Pat, para mí es una persona, tío, es un pilar fundamental en mi vida. Llevo ya con ella 3 años, desde que empecé en esto prácticamente y no era nadie. Y aparte ya también mi familia, que está, bueno, ya mismo estoy yo aquí en Madrid. Y mi familia es de Murcia más, que de normal me gustaría bajar más, pero por eso quiero hacer también este vídeo. Y bueno, pues pensando y demás, un día, tío, así porque sí, estaba en la cama y dije, joder, tío, en plan, ya era febrero o marzo y es como que yo ya estaba, bueno, estamos a marzo ahora, era febrero y yo ya es como que estaba ahogado en la preparación en el sentido de ya estoy en el modo robot, ya no salgo de ahí. Y dije, tío, pero es que si te paras a pensar, no has parado en 2 años, tío. Llevas 2 años compitiendo las 2 temporadas, terminaste del Olimpia, intentaste desconectarte, fuiste a Dubái, por ejemplo, y yo hacía mis comidas, todas al gramo, todos los días entrenando, y Pat, claro, se fue con una amiga a Dubái conmigo, porque ella sabía, a mí no me lo dijo directamente, pero claro, ella sabía que yo no podía hacer sus planes porque yo iba a estar enfocado, ¿sabes? Y en plan, tío, me tengo que dar cuenta, ¿en serio? Y fue en plan, esto no puede ser así, tío, no puede seguir así, ¿sabes? Porque es complicado. Esto es lo que nos encontramos a principios de año, mes de marzo, febrero, marzo, con una preparación arrastrándola a nivel mental desde hace tiempo. Evidentemente, ahora Josema no va a cortar absolutamente todo a falta de no sé cuánto, 4 o 5 meses para el Olimpia, o 6, no creo que tantos, 4 meses a lo mejor, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses para el Olimpia. Evidentemente no va a cortar y se va a tirar un mes con toda la tranquilidad y todo el relax del mundo, pero sí es cierto que dentro de no soltar amarras del todo, sí que puede soltar un poco antes de comenzar la preparación para el Mister Olimpia. Si ahora seguimos encadenando, en este caso el Empro, que sí que me diréis, no queda nada para el Empro, al fin y al cabo, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, pero hay una diferencia sustancial con lo que ocurrió después de la Olimpia. En concreto 2. La primera, el salto de esta señal de alarma a nivel mental, y la segunda, que no es poco, es que ya tiene el pase al Mister Olimpia. Y que tampoco tiene el aliciente que, por cierto, tenía el año pasado para ir al Empro, que era que le iba a juzgar, en este caso,
el bueno de Tyler Manion. Porque Tyler Manion ya la ha juzgado varias veces. Le juzgó en el Empro, le volvió a juzgar en el Olimpia y ahora la ha juzgado 2 veces seguidas en poco menos de un mes. Con lo cual, si a mí me preguntáis, yo personalmente creo que esto forma parte de una estrategia, bueno, pues de hype y demás. Probablemente esté para hacer un guest posing, eso sí que me lo puedo perfectamente figurar, que pueda estar para hacer un guest posing. Pero yo dudo muchísimo, muchísimo que vaya a competir, sinceramente. Todo puede pasar, también os lo digo. También hay que recordar aquellas palabras de Raúl Carrasco en el canal diciendo que no estaba prácticamente descartado al 100% el hecho de que Josema compitiera en España, lo recordaréis. Entonces yo creo que son como muchos mensajes, que sí que es cierto que igual que donde dije digo Diego. Y puede coger y pensar hace 4 meses que no iba a competir en España y ahora hacerse el Empro. Puede hacerlo perfectamente. E insisto que esto lo sabremos seguramente en los próximos días. Pero es una realidad que no tiene ningún tipo de necesidad como tal a la hora de competir en el Empro. Que sería el máximo favorito y que seguramente se lo llevaría, sin ninguna duda. Pero yo personalmente creo que alargar una preparación, y además una preparación como la prepara Josema, con el problema del límite del peso, etcétera, etcétera, viendo la situación mental de la que se venía, donde ya la misma cabeza estaba pidiendo a gritos un poquito de soltar amarras y demás, con el pase al Mister Olympia ya cogido, yo no le veo necesidad, como necesidad ninguna, salvo, y ahí abro la veda, salvo que aquí hay algo que no estoy mencionando, y que es el tema del espíritu competitivo. Este tío, el año pasado, contaba sus Pro Shows por victorias, y hemos visto 2 Pro Shows donde perfectamente podía haber salido ganador y no hubiera ocurrido absolutamente nada. De hecho, en alguno que otro ya hemos visto las explicaciones de los jueces cómo de manera subjetiva se llevan el agua hacia su molino. ¿Quién sabe si a lo mejor lo que aquí está ocurriendo es una picada competitiva de 3 pares y es un que yo no me voy a volver a mi casa sin una victoria? Tenerlo claro. Puede ser. Así que, como digo, son un montón de interrogantes encima de la mesa. Vais a tener a Raúl Carrasco los próximos días hablando de este tema y de muchos otros. Ojito el vídeo que vais a ver hoy a las 8 de la tarde. Solo digo eso, porque se va a liar. Así que, como digo, muy atentos a ver qué es lo que va ocurriendo en los próximos días, porque tiene pinta de que esto va para ser la comidilla de las próximas 3 semanas. Así que, como digo, José Valempro, sí o no, debatidlo como queráis, me lo dejáis en la caja de comentarios. Fuerte like al vídeo, suscribiros al canal y, como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.